Bueno, pues el caso. Durante el Concilio de Trento se toman una serie de medidas. Se decide pues prohibir la venta de bulas, se decide reformar las órdenes monásticas, es decir, las órdenes religiosas, los monjes, pues se les insiste en que tienen que llevar una vida más de estudio, de oración, de trabajo, y una vida menos disoluta, ¿no? Como la que habían llevado hasta entonces en los últimos tiempos. En el Concilio de Trento también se plantea un catecismo. Es decir, dice el Papa de Roma, señores, para ser buenos cristianos católicos frente a los reformadores protestantes, vamos a dejar claro en qué hay que creer para ser un buen cristiano católico, seguidor del Papa de Roma. A eso se le llama catecismo. ¿Qué es el catecismo? Pues el listado de cosas en las que tiene que creer un cristiano católico para no caer en las ideas del protestantismo, de la reforma de Lutero y compañía, ¿no? Entonces se crea ese catecismo. Y además se utilizará a la Inquisición, que anteriormente se había utilizado pues, para perseguir a las poblaciones judías en Europa, ¿no? Y obligarles a convertirse al cristianismo o a irse, ¿no? Fijaos qué terrible, ¿no? La política de la época, ¿no? Y por desgracia eso pues ha continuado hasta su peor versión a mediados del siglo XX, ya lo estudiaréis en cuarto de eso, ¿no? Se utiliza la Inquisición, que era dirigido por unos monjes muy sabios, como los agustinos, muy concentrados en el estudio de las Sagradas Escrituras, los monjes dominicos. Fray Bartolomé de las Casas era monje dominico, ¿no? La escuela de Salamanca, la española escuela de Salamanca, de catedráticos de economía, de historia, de teología, en la Universidad de Salamanca eran monjes dominicos, ¿no? Los que montaron la Universidad de Salamanca, ¿no? Bueno, pues se utilizan los monjes dominicos para orientar el trabajo de la Inquisición contra los protestantes. Y entonces la Inquisición serviría a partir de ese momento para perseguir a los protestantes en aquellos reinos que seguían siendo católicos, que todavía seguía siendo la mayor parte de Europa, ¿no? Por otra parte, se establecen índices. ¿Qué eran los índices? Listados de libros que estaban prohibidos y como te pillaran con ellos, pues te acusaban de protestante y podías acabar quemado en la hoguera, ¿no? En las ciudades del mundo católico comenzaron a desarrollarse autos de fe. Los autos de fe consistían en juicios públicos a gente sospechosa de tener ideas protestantes, de ser seguidores de Lutero o de Calvino, y si se decidía que eran culpables, pues eran capaces de quemarlos vivos allí en la plaza pública, ¿no? Bueno, por otra parte, los protestantes también reaccionaron, y los protestantes en sus países, los luteranos en sus países, los calvinistas en lo suyo, empezaron a organizar inquisiciones propias para perseguir a los católicos. Esto fue terrible, ¿no? Bueno, y surge por último una orden monástica, esto tiene que ver mucho con nuestra historia, con la historia de España, una orden monástica cuya historia es fascinante, que es la orden de los jesuitas. Hay dos sacerdotes, dos estudiosos españoles del siglo XVI, que durante el Concilio de Trento fundan la orden de los jesuitas, la llamada Compañía de Jesús. El Papa actual, el Papa Francisco, es jesuita, es un monje jesuita. Bueno, pues los jesuitas fue una orden, la Compañía de Jesús, o llamados jesuitas, fue una orden fundada a mediados del siglo XVI, en pleno Concilio de Trento, por dos españoles, dos vascos. Bueno, un vasco y un navarro. Ignacio de Loyola y Francisco Javier, que vivía, porque nació en el Castillo de Javier, que está perdido en el interior de Navarra, en un valle precioso, ¿no? Pues Francisco Javier e Ignacio de Loyola, dos españoles que se conocieron estudiando muy jóvenes en la Universidad de la Sorbona, decidieron montar los jesuitas. ¿Qué eran los jesuitas de entonces? Los jesuitas, los de la película La Misión eran jesuitas, que algunos de vosotros la visteis, ¿no? Bueno, pues los jesuitas eran monjes que tenían el encargo de estudiar en profundidad las Sagradas Escrituras, estudiar latín, estudiar arameo, estudiar hebreo, estudiar las grandes lenguas de la historia y practicar la oratoria. ¿Para qué? Para estar preparados para discutir, para debatir en cualquier momento frente a un defensor del protestantismo. Es decir, decía el Papa de Roma, es que esto de que aquí resulta que es que Lutero es tan sabio que en la Iglesia Católica nos cuesta trabajo encontrar a gente que le discuta sus tesis. Pues no, esto no va a volver a pasar. Los jesuitas serán una orden encargada de estudiar en profundidad las Sagradas Escrituras, eran monjes muy cultos que se dedicaban a ir recorriendo el mundo entero, convirtiendo al catolicismo a todo aquel que iban encontrando y discutiendo con los representantes de la religión
luterana o de cualquier religión protestante, discutiendo con ellos para mostrar pues que lo que consideraban ellos la verdadera fe era el catolicismo, ¿no? Bueno, pues los jesuitas pues no dejaron de estudiar y de viajar. Los jesuitas además pues se iban, por ejemplo, a los barrios más humildes de las distintas ciudades de los países católicos europeos y tomaban bajo su protección a muchos niños de familias muy humildes y les convertían en grandes intelectuales, les enseñaban el latín, les enseñaban a leer la Biblia, les enseñaban distintas disciplinas universitarias a cuyo acceso solamente tenían los más sabios de la época. ¿Para qué? Para formar a esa gente, muchos de ellos de extracción humilde, para que después viajaran por el mundo y tuvieran una vida de aventura con el objetivo de ir contando por el mundo cuál era lo que ellos consideraban la verdadera fe, que era la fe católica, ¿no? Es decir, ir por el mundo, tener una vida de aventuras, ¿no? Para contarle a la gente en qué tiene que creer para salvarse después de la muerte, ¿no? Esa es la historia de los jesuitas, ¿no? Bueno, reforma y contrarreforma. Yo creo que con esto y con lo que habéis trabajado y estáis trabajando en el libro, tenemos como para continuar y acabar de manera bastante digna, a pesar de las difíciles circunstancias, esta asignatura, porque ya después lo que nos queda es un poquito de historia política del siglo XVI e historia política del siglo XVII. Es decir, lo que nos queda ya después, el siguiente tema será la España del siglo XVI, el Imperio Español en el siglo XVI, Carlos el Rey Emperador y Felipe II, y después la España, la decadencia del Imperio Español en el siglo XVII, con Felipe III, Felipe IV y Carlos II el Hechizado, ¿no? Que es lo que nos queda de la asignatura. Siempre cualquier duda, no dudéis en consultarme. Un saludo, me alegro de que me veáis y de tener este contacto con vosotros hasta ahora.